buenas lunas. Bienvenidos una vez más al jueves de charla de libros y en esta ocasión estoy nuevamente con mi gran compañero Víctor Dávila. Hola Víctor. Hola, aquí estoy. Eso es Ah, todo. Te apareció de repente el buen Víctor Dávila. Cuéntanos, ¿cómo te va? bien, bien, aquí disfrutando de la noche, de estas frías noches. Ha estado haciendo mucho frío por esta zona en estas últimas noches. Esperemos que los demás no tengan tanto frío como nosotros. Durmiendo Sí, con- yo tengo frío y me iba a tapar la cabeza como todo un Jedi. Como un Jedi, habíamos dicho. Sí, ha estado haciendo bastante frío, durmiendo con 20 cobijas encima. Pero bueno, aún así, aquí disfrutando de las charlas de cada lunes, de cada jueves, charla de libro. Sí, Entonces, ya tenía tiempo que no estábamos juntos por ajá, múltiples razones y bueno, mientras esperamos si se conecta alguien, si nos comentan, pues ahí lo pones en pantalla para poder claro. leerlo, porque de repente no se ve. Y bueno, como pusimos ahí, estamos por celebrar una vez más un 12 de octubre, que para toda Hispanoamérica es un motivo que te mueve muchas cosas, ¿no? Y tanto que hemos aprendido, tanto que nos han enseñado de la escuela y tanto que hemos tenido que desaprender. Entonces, pues aquí estamos preparándonos para charlar sobre este tema. ¿Qué tal te parece este tema que Pues elegimos? es un tema muy interesante. Yo la semana pasada me atreví a hablar sobre Miguel León Portilla y pues hice referencia a la conquista, ¿no? Sobre todo por este libro tan especial de él, La visión de los vencidos, que es una magnífica obra en la cual se van recopilando los códices y la versión que tuvieron los diversos pues, pueblos que en aquel entonces habitaban en América. Y pues en esta ocasión vamos a hablar pues en el antes de que llegara esa fecha o el momento de la conquista, ¿no? En esta ocasión, como dice el título, pues llegó Colón y cómo llegando, ¿no? Hay una canción muy buena, Dani, que a mí ¿Cuál? me encanta, que es de Botellita de Jerez, no sé si la has escuchado, la de Balona de la Conquista, ¿sí la has escuchado? No me acuerdo, creo que seguramente sí, pero a ver, luego, Esa está muy buena y luego, justamente dice de que cruzó, saltó el charco. no, bueno, precisamente dándole continuidad a tu charla de la semana pasada, de la visión de los vencidos, a mí me gustan mucho todos esos presagios, ¿no? Y el que siempre me ha impresionado desde la primera vez que escuché ese presagio de un ave, ¿no? Una grulla, con un espejo en la cabeza, ¿no? Un sueño de Moctezuma que algo ya le presagiaba algo malo, ¿no? Entonces, de hecho, por ahí está el libro de Carlos Fuentes también que lo menciona, se llama El espejo enterrado, me parece que es donde lo toma. Pero bueno, basándonos, vámonos directamente a lo que yo encontré. Yo estoy leyendo ahorita un libro ay, del buen Fernando Benítez, el gran maestrazo del libro que estoy leyendo es La Ruta de Cortés. Entonces, pues ahí Fernando Benítez nos empieza a platicar en este libro eh, cómo es que cómo se ve el mundo, ¿no? Desde antes de Colón, la gente que ya se imaginaba que había algo más allá del Atlántico, ¿no? Aquí está el maestro Benítez y bueno, él nos refiere en este libro de La Ruta de Cortés que el hombre siempre ha tenido esa gran imaginación por descubrir, por buscarle y también nos dicen por ahí que ya los antiguos griegos, ¿no? Me parece, tú tienes ese dato de que ya se habían imaginado que la Tierra era
esférica, ¿no? Cuéntanos. Sí, sí, Dani. Pues bueno, pues como es bien sabido y todavía como que predomina en ciertos círculos la idea de que la Tierra antes se concebía como un ser, pues sí, un ser semiesférico, ¿no? Plano. Entonces, pues parece ser que todavía no se ha superado ese mito por varios círculos, pero pues bueno, durante mucho tiempo se creía que perdón, que la Tierra era semiesférica. De hecho, a quien le debemos mucho a esta idea, pues es Aristóteles. Pero pues también hubo un pensador que estuve investigando que se llamaba Eratóstenes. Él vivió pues ya en la época del helenismo, una vez que ya Grecia está dominada por el imperio por Macedonia, y pues ya ves que Alejandro Magno pues se extendió durante mucho tiempo, incluso llegó a sus 25 años hasta la India. Y pues bueno, dentro de esta época estaba este señor, era, como te había mencionado, Eratóstenes, quien fue uno de esos filósofos griegos que pensó en algún momento que la Tierra era esférica. La Tierra no es esférica, como bien sabemos, es ovalada, está como que achatada, pero es una de esas ideas que él tenía desde antes, ¿no? Que él dijo. Entonces, pues recordemos que, pues, de hecho, durante la época del Renacimiento también, pues se recuperó mucho de la tradición antigua. Entonces, muchos autores que antes estaban ahí olvidados se retomaron por varios pensadores de aquella época. Estamos hablando de la época de Cristóbal Colón. Entonces, Colón pues ya estamos hablando de mediados del siglo XV, que es cuando nace. Entonces, el señor pues probablemente haya tenido acceso a estas ideas, ¿no? Pero bueno, el primero que pensó que la Tierra era esférica fue Eratóstenes. Ahorita te muestro una imagen de él, ¿de acuerdo? También pues en aquel entonces se llegó a Vamos a pensar... los griegos, ¿no? Nos remontamos ¿Vale? hasta épocas muy anteriores, cuando ya la gente está pensando que hay algo más, que la Tierra es redonda y que no está como lo habían planeado también por ahí, que estaba sostenida por una tortuga, ¿no? Según la mitología griega. Sí, exacto. De hecho, sí, ya ves que pues lo que es teoría de que, y de hecho la tradición griega tenía muy arraigada esta historia de la Atlántida. Tiene un diálogo muy bueno que se llama Critias, en el cual pues nos da como que un esbozo de lo que era la Atlántida. Es un mito realmente, si la Atlántida existió o no, pues no está demostrado científicamente, pero pues da para imaginar bastante, ¿no? Este es Eratóstenes, el primero que pensó que la Tierra era redonda. Hizo varios descubrimientos que pues para la época en la cual él se encontraba, con las herramientas tan rudimentarias, pues son sorprendentes, ¿no? Algo así como los otros pensadores de aquella época, que pues con el ingenio, con el razonamiento lógico, con todo esto que tenían a su alcance, pudieron llevar a cabo descubrimientos impresionantes. Pues tal es el caso también de, como mencionábamos, de Platón, que concebía una tierra más allá del antiguo mundo que ellos concebían, y que pues esto da para imaginar bastante, ¿no? Y para arriesgarse a ir un poco más allá de donde se encontraba concebido como el mundo de su actualidad, ¿no? De su época. Entonces, pues esto abrió la imaginación de muchos como para concebir que pues el mundo podía ampliar sus propios horizontes, ¿no? Y de hecho, pues me gustaría también ya más adelante así mencionar un poquito sobre el mismo mural de la Biblioteca Central, ese hermoso mural. No sé si lo recuerdas bien, en el cual también se representa justamente esta visión de ampliar el mundo, ¿no? De ampliar el panorama y ampliar pues, las concepciones que se tenían de aquel entonces. Un mundo totalmente cerrado, con límites que de repente pues se abre, pues genera un choque o una forma de ver el mundo totalmente distinto, ¿no? Una revolución
dirían hoy en día, una revolución científica, que fue lo que se ocasionó, pero bueno, esa es como la concepción que se generó, pero de momento pues sí había opiniones generalizadas de que pues había algo más allá que llegar a, se podía llegar a conocer, pero pues que era desconocido para nosotros, los Así mortales. es. Ya ves las historias, Entonces, ¿no? De este libro que te estoy refiriendo, La Ruta de Cortés, Fernando Benítez nos va diciendo que el ser humano tiene esa imaginación muy desatada, ¿no? Desde que lo menciona por ahí el buen Platón, y entonces ahí todo el mundo se quiere ir a buscar la Atlántida. Nos dice que está cerca del Océano Atlántico, por ahí perdido, y Colón, el gran soñador de Colón, que bueno, es la parte romántica que hemos conocido de Cristóbal Colón. Yo tengo una novela muy, muy, muy buena, se llama Los perros del paraíso, es de un argentino. En esta novela nos habla del romanticismo así de Colón, ¿no? Del Colón descubridor, pero no nos habla de los misterios que hay por ahí detrás de la historia oculta, ¿no? Sí. Esa parte emocionante que ahí está la imagen de Colón, que también ahora se dice que no se sabe bien a bien si realmente fue italiano, fue portugués, ¿no? Ahí he escuchado muchos debates, he visto muchos debates ahora. En estas épocas siempre me gusta revisar un poco y encontrarme siempre con la sorpresa de que hay algo más, ¿no? Hay esas ideas conspiranoicas que ya alcanzan a Colón, que son como las que él era un espía portugués, porque pues al querer salir a la búsqueda de la ruta para llegar hacia India, hacia encontrarse con el gran Khan, ¿no? El gran Genghis Khan, que ya Marco Polo antes, o sea, él estaba influenciado por las ideas de Marco Polo mucho tiempo atrás, y esos viajes, y o sea, tantas cosas que nos hacen pensar bueno, este hombre aventurero, y como nos dice por aquí el buen Germán Vivian, saludos Germán, hasta Uruguay, dice, Giordano Bruno lo consideraron hereje por pensar en contra de la iglesia. Aristóteles, como bien dices, fue su ejemplo. Entonces, pues sí, estábamos precisamente comentando eso, ¿no? De cuando este señor, ¿cómo se llama el que también causan de hereje, ¿no? Se me fue el nombre, estamos Galileo. hablando, ¿eh? Galileo Galilei. También lo acusan Galileo, de hereje, también lo queman. Galileo. Ajá. Sí, a él también lo condenó la Inquisición en aquel entonces y pues él no negó, él nunca negó sus propios descubrimientos. Entonces, pues en aquel entonces la iglesia sí estaba muy ruda. Pero ¿sabes qué es muy interesante de este tema, Dani? Lo que me llama mucho la atención es que quienes Sí. apoyaron a Cristóbal Colón eran reyes católicos, es decir, que Colón tenía el apoyo de la iglesia al final, ¿no? Entonces, pues contextualizándolo, pues cabe recordar que en aquel entonces Europa, gran parte de Europa estaba conquistada por los musulmanes. Entonces, el hecho mismo de estar encerrados, de no tener vías para poder comercializar, o sea, su economía estaba ahora sí que estancada, los obligó a buscar otras vías, otros espacios. También en aquel entonces, pues fue muy conocido el descubrimiento de Cabo de Buena Esperanza, que pues fue ese recorrido que se hizo alrededor de África hasta llegar al mismo Cabo de Buena Esperanza y así llegar hasta la India. Pero en aquel entonces estaban encerrados, no podían ya salir, entonces tenían que buscar otras vías. Y pues fue cuando se le ocurre esta magnífica idea, ¿no, Dani? Que es la que tú nos mencionas, Bueno, de ir un poco más allá. ahí entra esa parte curiosa de lo que estuvieron hablando unos historiadores acerca de Portugal. Usa esa ruta de bajar todo
cruzar, de rodear toda África, ¿no? Para llegar a India. Entonces, se supone que ya con las ideas que traía el buen Cristóbal Colón, ya se tenía la idea de que existía, y como bien decías de Aristófanes, ya, Era, ya, ajá, perdón, ya, perdón, Reni, ¿eh? era Eratóstenes, el que dijo Eratóstenes. que la Tierra era redonda, era esférica. Y por ahí decían ya en la Edad Media que los cálculos era de que era la tierra redonda, pero que se ocupaban solo 2/3 partes de la misma. Entonces por ahí faltaba un espacio que ellos pensaban que era muy pequeño, sin saber que de polo norte a polo sur existía otra tierra enorme, pero Colón se supone, bueno, hay las intrigas misteriosas que me han gustado mucho, es que tiene que ver con los reyes de Portugal. Ellos le ayudan, sin embargo, Colón está desde muchos de los años atrás, antes de 492, como el 470, 75, por ahí mencionaban, que él ya está en España y ya está queriendo salir. Lo que digo es esto, ya que cuando él regresa en su primer viaje de Colón, por ahí tenemos una imagen de los 4 viajes de Colón, cuando él regresa, curiosamente, Colón regresa a Portugal, y cuando regresa a Portugal se entrevista primero con el rey de Portugal. No llega directo a España y con los reyes católicos, como debió haber sido, porque ese fue el contrato. Entonces es cuando le empiezan se supone que le da información. Él, de alguna manera, los guía y hace que ya en el segundo, en el segundo es cuando ya tocan por ahí, o en el tercero es cuando llegan a Venezuela, la que bautizan el nombre de Venecia, pero hacia abajo es como se supone que ya le dio esa información a Portugal, por eso ellos llegan a descubrir hacia abajo. Son cosas muy interesantes, ¿no? La verdad es que no nos vamos a meter en estos asuntos porque no acabaríamos nunca y hay tantos dimes y diretes que yo, mencionando esta parte y estos viajes en este hermoso libro de la ruta de Cortés, que empieza invitándonos a leer, a descubrir a Colón, ¿no? De todas estas maneras que hay, y después se va a ir metiendo hacia el descubrimiento del continente, pero eso será para otra charla. Ahorita estamos con Colón. ¿Qué te parece esa parte de los reyes de Portugal? Pues es muy interesante porque, como mencionabas, o sea, en aquel entonces estamos hablando como de la conquista, ¿no? Del mundo, de empezar a ampliar los horizontes, de que pues toda tierra nueva que se descubre, pues es tierra que pertenece al Principado o a la República o a lo que en aquel entonces pues haya patrocinado el viaje, ¿no? En este caso, pues Portugal, creo que todavía incluso la vez pasada estaba viendo ahí como que un videito que publicaron, no diré qué medio, para no hacerles publicidad, que estaba muy interesante porque parece ser que la competencia incluso hoy en día sigue vigente entre España y Portugal, ¿no? Porque de hecho, pues cabe recordar que los primeros que empezaron a lanzar, pues, proyectos para ampliar un poquito más el horizonte fueron justamente estos dos países que eran que son los que se encuentran más del lado de la península ibérica, ¿no? Más pegados hacia la salida del Atlántico. Entonces, pues es muy interesante pensar, o también sería así como creer que tal vez Colón era un espía, no sé, como que llama la atención, ¿no? Pensarlo. Bueno, pues los historiadores ya nos van a poder decir si sí o si no, ¿no? De eso. Pero, pues, mencionar que, ¿cuál fue la primera isla? ¿Te acuerdas a la que llega y que de hecho bautiza Colón? ¿Sí te acuerdas de esas clases de historia? Sí, pues estuvimos revisando Santo Domingo, No, El Salvador. Española, El Salvador. A ver, El Salvador. Sí fue El Salvador que justamente pues ellos llegan a la isla del Salvador y pues se topan con esta tierra pensando de que ya iban a naufragar, ¿no? De que ya
estaba dado por perdido. Entonces, como se encuentra en El Salvador, pues como es el que lo salvó, cuenta la leyenda, pues denominaron de ese modo a la isla, ¿no? Y pues, como bien mencionas, fueron 4 viajes los que se realizaron. Según aquí lo que nos están, según la investigación, 1492, el 12 de octubre de 1492 es cuando llega a América, sin saber que había llegado a un nuevo continente. Luego viene la segunda expedición al año siguiente, 1493, 1498, y en 1502 es su última expedición hasta que nos abandona el querido Colón. Es de 1493 al 96 el segundo viaje. El tercer viaje ya es de 1498 a 1500, ¿no? ¿Sí o no? Muy bien, muy bien. Sí, y pues bueno, como mencionábamos, hace un momento, Dani, pues Colón que al final muere en el año de 1506, sin saber que había descubierto un nuevo continente, ¿no? Sino que esto ya fue posterior, incluso fue al año siguiente, de que pues se llega la noticia de que pues finalmente sí era un nuevo continente, porque se dieron cuenta los europeos de que esta pequeña porción de tierra no era tan pequeña como se creía, de que no habían llegado a la India, sino que habían llegado a un nuevo mundo. Entonces, pues imagínate la noticia, el notición, cómo llegó. Aquí nos mencionan que pensaron que llegó a Chipango, Japón. Mira qué interesante, eso sí yo no lo sabía. Y Seda Roja nos menciona, hizo 4 viajes al Nuevo Mundo desde su primer viaje. En 1492, Colón regresó a la colonia hispaniola, hoy Haití, y República Dominicana. En 1493 visitó Trinidad y el continente sudamericano. En 1498 llegó a Panamá durante su último viaje en 1502. Entonces, pues, hay estos 4 viajes aquí nos comenta Seda Roja. Y como te decía, aquí mencionan también de que pensaron que él pensó que llegó a Shipango, Japón. Dani, ¿cómo ves? Él pensó que sí le había dado la vuelta al mundo. Pero bueno, la idea de Pues, que si la Tierra sí era esférica, pues no sé, no truncó sus aspiraciones y lo llevó a un nuevo mundo, ¿sí? sí, con esta idea de que ya había tenido anteriormente, te digo, en este libro nos relata, se mete mucho con los viajes de Marco Polo, cuando él llega a Europa, ¿no? A Italia, a platicarles que Marco Polo, bueno, que él estuvo allá con el gran Gengis Khan, ¿no? Ese es un libro maravilloso también, esos viajes. Entonces, todas esas historias comienzan a recorrer Europa por todos lados y obviamente, como ya contaste, cuando le cierran el camino de la seda, cuando ya no tienen esa parte que hacer, tienen que buscar otro lugar, y parece entonces España, o más bien Castilla, ¿no? Me parece que es donde son los reyes El rey en de Portugal. Castilla. Ellos más bien casi al fin del mundo, ya ellos están a la orilla cerca le llamaban el mar, el mar desconocido. Entonces, para viajar allá no era algo que todo el mundo se aventurara, porque aparte te decía, creo, de otro gran filósofo que en un momento dado habla y dice que no es conveniente la navegación en este entonces hacia el Atlántico, porque no hay nada, y si llegas al Ecuador, y en el Ecuador la inclinación del sol, ellos hablan de la inclinación del sol era tan tremenda y el sol era tan directo que las aguas se hervían y que los barcos podrían incendiar muy rápido, ¿no? Entonces, con todos esos temores es que la gente no se aventuraba,
pero por ahí nos decía hace rato Germán de Giordano Bruno, no, hay otro griego que es la inspiración también para Colón, para salir a buscar ese nuevo mundo. Pero lo curioso es que si uno dice, van a ir a darle la vuelta para llegar a la India y continuar con el comercio, ¿por qué a Colón se le otorgaron esos títulos del dueño o propietario de los lugares que descubriera y quedase con una gran cantidad de dinero? Entonces, es curioso, o sea, él ya sabía que iba a descubrir algo, iban a buscar algo. Él refiere de un fraile o de un padre por ahí que decía que le había contado que el mundo tenía una forma de una pera y que en la punta que simulaba un pezón, ahí estaba el paraíso. Entonces, eso lo refiero mucho en esta novela que te digo de los perros del paraíso. Por eso él se lanza hacia a buscar el paraíso. Él cuando llega y ve a los indios desnudos, esa parte romántica es cuando dice, no, pues él está, llegué al paraíso y está buscando el árbol más alto, porque cree que ahí está el árbol de la vida y del conocimiento, ¿no? El árbol de Dios, pero esa es la parte romántica. Cuando nos metemos con un librazazo también que todo mundo debe leer, del gran maestro Rius, un tal Rius, tenemos este libro que se llama Descubriendo a Colón. Y Descubriendo a Colón, es un libro que no nos habla nada del romanticismo, del encuentro de dos mundos, del descubrimiento, ¿no? Rius, de entrada, así, inmediatamente le dice que es el gran genocida. Gracias a él es el gran genocida, el que provocó más muertes que el mismo, dice que el mismo holocausto que Hitler hizo con los judíos. Y bueno, quienes conocen, quienes no conocen a Rius, era un maestro caricaturista y tenía una manera muy padre de hacer sus libros con figuritas y caricaturas, y nos iba contando chistes técnicamente, ¿no? Entonces, cuando compara a Hitler no con Hitler, dice, bueno, es que en Hitler ya teníamos mejores equipos, ya era la modernidad, ¿no? Es muy divertido. Yo les recomiendo mucho que se lean también esta Ríos. Bueno, por ahí tenías tú una imagen de una versión ya, una nueva reedición, donde encontramos toda esta información, donde nos dice que pues, la misma iglesia, esa iglesia católica, o la santa iglesia que Ríos se burla tanto y que dice que de santa no tiene nada, es quien apoya el genocidio, ¿no? Y con esa parte ahí está, esa es la nueva versión. Yo tengo una versión anterior, ya esta es viejita, por ahí del 92, esta versión, y esa debe ser más reciente, ¿no? Entonces, yo les recomiendo mucho que se lean a Cristóbal Colón, Descubriendo a Colón de Rius. Es un libro que se van a chutar en 30, 40 minutos, se van a divertir, van a conocer de historia y van a encontrar una desmitificación de Cristóbal Colón, ¿no? Y bueno, a ver qué nos dicen ahí los que nos están viendo, que no los saludamos. Cuéntanos. Bueno, aquí nos dicen algo muy interesante que a mí sí me gustaría comentar. Recuerden que los vikingos hicieron asentamientos en Terranova, Canadá, 500 años antes de Colón. Este dato pudo haber llegado a Colón. Bueno, realmente eso sí lo desconocemos. Nosotros sí no nos dedicamos a esto, pero pues sería muy bueno preguntarle a un historiador. Ahora bien, a mí lo que me gustaría llamar la atención de esto es justamente el hecho mismo de que cuando los vikingos y sí se han descubierto, se han hecho descubrimientos
de asentamientos, o sea, se han encontrado utensilios o herramientas que llegaron a utilizar, incluso hasta restos de barcas, ¿no? De los restos vikingos, pues. Ellos no iban con la idea que tal vez sí tenía Colón y que fue lo que revolucionó radicalmente la concepción del mundo de aquel entonces, ¿no? Cuando los vikingos llegan a esta tierra, probablemente venían con la intención de encontrar únicamente recursos para poder vivir y ya, ¿no? En su momento. Colón, a diferencia de ellos, tenía una idea totalmente distinta y es esta idea que lo viene impulsando a la carrera, ¿no? A esta carrera de encontrar otra vía, es decir, la idea de que la tierra es redonda. Ahora imagínense todo este impacto que generó también en Europa, ¿no? El hecho de encontrar un nuevo mundo. Pues generó bastante impacto en los pobladores de aquel, bueno, en los europeos de aquel entonces, ¿no? Estamos hablando que de un momento a otro se empezó a producir pues un impulso hacia estas tierras que pues llevó a varios países a esta carrera de poder conquistar nuevas tierras, nuevos espacios, ¿no? Pues en España pues fue el primero que se aventuró y dijo, ya nos mencionaban por ahí que pues no tenía nada que perder, ¿no? Y entonces dijeron, no, órale, vas. Y entonces descubren este nuevo mundo sin que se dieran cuenta de que era un nuevo mundo, sino que ya después, posteriormente, después de los mismos descubrimientos que se fueron dando, pues generó una nueva forma de entenderlo. Llegaron también los portugueses, recordemos, y llegaron también los franceses, también tenían sus colonias al norte de América, y pues finalmente quienes se aventuraron también fueron los mismos ingleses, ¿no? Y pues imagínate, Dani, llegaron y como diría, tal vez aquí sí coincidiría con el autor de este magnífico libro, Rius, pues llegaron con la intención de conquistar, ¿no? Con la intención de dominar. Entonces, pues bueno, aquí la cosa es que incluso eso abrió muchos debates. La vez pasada que se mencionaba en la plática anterior sobre Miguel León Portilla, también hay varios trabajos de su maestro, ahorita no me acuerdo de su nombre, del que orientó su tesis doctoral, el maestro Garibay creo que se apellidaba, el doctor pues, tiene varios trabajos sobre humanistas, también aquí humanistas que llegaron aquí a América, ¿no? Estos humanistas lo que desarrollaron fue un pensamiento también innovador en la época. ¿Por qué? Porque en aquel entonces al indio cuando se le vio por primera vez no se le reconocía como un ser humano más, ¿no? Sino al contrario, se le rebajaba a su condición de salvaje. No sé si recordarás este magnífico libro de Robinson Crusoe, de Daniel Defoe, en el cual se narra cómo Robinson se pierde, naufraga, llega a una isla y dentro de esta isla se encuentran los aborígenes y los aborígenes pues tenían unas costumbres muy rudimentarias, ¿no? Comían sus alimentos crudos, sin sal, y es él el que los empieza a civilizar, esta idea de civilizar, ¿no? Y esto es lo que también viene a generar en aquel entonces un gran cambio en el pensamiento. Ellos empiezan a concebir como unos seres totalmente civilizados, ¿no? A comparación de los salvajes que ya habitaban en este mundo. Pero también hay quienes no nada más ven a los americanos como unos salvajes aborígenes, sino que también los empiezan a concebir como un momento previo a esa forma de ser humano, pues ya pues maliciado, ¿no? Malicioso. Y pues vienen estas ideas que pues empiezan a desarrollar los mismos utopistas en sus diversos libros. Te mencionaba la vez pasada de esta magnífica obra de Tomás Moro, La Utopía, que se publicó en el año de 1516. Estamos hablando que fue incluso antes de la misma conquista de la antigua México Tenochtitlan, ¿no? O sea, ya estaban pensando ellos de que probablemente en estos nuevos mundos que se estaban encontrando había realmente, pues, civilizaciones organizadas donde, pues, eran ciudades ideales, ¿no?
donde pues había una repartición justa de las tierras, o sea, se empiezan a concebir como estas ideas de pues un bien común o de comunismo, por así decirlo, que estas ideas pues sí ya son viejísimas, son desde el mismo Platón, ¿no? Pero, o sea, ellos ven que realmente el aborigen o el salvaje americano, como lo concebían los civilizados, no estaban tan, pues no vivían en este estado tan natural o tan violento, sino que pues también ellos ya tenían un orden que pues podía servir de ejemplo incluso a Europa. Y pues empiezan a producirse también otras ideas alrededor de toda esta concepción del mismo nuevo mundo que se descubre, ¿no? Entonces, pues como te das cuenta, el descubrimiento de América pues ocasionó una gran revolución en el pensamiento europeo. Y pues hoy en día pues todavía da mucho de qué hablar, yo creo, ¿no? Tan es así que por eso se sigue viendo a Colón, o bueno, se desmitifica la figura de Colón, que pues bueno, aquí la idea no es tanto de desmitificar, de que sí fue o no, sino el interés para que se avienten a leer este tipo de libros. La verdad a mí me gusta mucho Ríos por esa forma tan didáctica de hacer sus libros, para invitar a la gente a que pues se introduzcan a los temas. Hay también uno muy bueno sobre filosofía, que me encanta, de él. También de Fernando Benítez, que nos mencionabas hace un momento. La idea es que, pues, que invitarlos a que se adentren a esta literatura como para que investiguen un poquito más o que también aquí se integren, ¿no? A la charla sería muy bueno. Aquí ya tenemos varios comentarios que han ido apareciendo. De la Roja, este es el último. Cuando Colón no tenía gemas preciosas, vio a las personas como los recursos más valiosos. En su primer día en el Nuevo Mundo le dijo a su equipo que tomara a los nativos como esclavos para su servicio y otros para comerciar con ellos. No, eso está muy fuerte. Bueno, ¿Tú qué opinas, esa Daniel? parte es la que es muy cierta y que incluso también en un momento dado, me parece que es en el tercer viaje de Colón, lo que le trae muchos problemas cuando empieza a repartir esclavos y la misma reina se enoja, ¿no? Dice, bueno, pues ¿quién es este para estarse dando todo, todo lo que no le corresponde? Pero yo regreso al punto de partida. Lo interesante de Colón ya lleva papeles, ya lleva documentos donde él nos está diciendo que va a ir a descubrir, o sea, por eso se le llama esto, como bien dice por aquí Germán, América no la descubrió nadie, se la encontraron, ¿no? Ya América ya estaba, ya tenía también su gran historia. Todo esto. Lo que sí no concibo con mucha gente es que dicen, bueno, si no hubiera llegado Colón, no seríamos actualmente los mismos, ¿no? Tendría que haberse dado ese conocimiento de uno o de otro lado, pero también una de las cosas es que si bien Colón no me parece que fuera tan perverso, tan malo como lo fue verdaderamente Hernán Cortés y entre otros su gran Pedro de Alvarado, ese tipo sangriento en realidad, Colón iba por negocios, o sea, por eso se dice que a Colón realmente quienes lo financian, los reyes católicos con tantas broncas y que nadie tenía dinero, o sea, lo que hace la reina es interceder por él ante los banqueros de ese momento. Los banqueros de esas épocas y los de actuales siguen siendo la misma cochinada. Entonces, si ellos no ven que van a recuperar algo, no invierten. Lo curioso que se dice es que Colón, al ir navegando, al ir trazando él por primera vez las rutas para llegar de este lado del Atlántico, se dice que él viajaba con el viento en contra. Esto es para poder regresar, o sea, si va con un viento en contra, sabía que tenía que tomar el mismo camino de regreso, el cual lo iba a llevar hacia España, ¿no? Entonces, lo que por ahí propuso también ¿quién nos decía de cuando llegaron los vikingos a Canadá y que se encontraron restos de vikingos en Estados Unidos y que todavía otra de esas historias muy bonitas que dice
que quizás un vikingo de estos todavía bajó más hacia Mesoamérica, ¿no? Y un hombre barbado, alto, rubio, hermoso, y que con el tiempo se fue hacia el mar, ya sabes de quién estamos hablando. Entonces, ahí lo curioso que es muy cierto que si llegaron los vikingos, ellos no supieron cómo regresar. Entonces, por eso es que no pudieron hacer eso, decir, ya regresé y volvemos a ir. Lo que Colón sí hizo, lo que él sí hizo fue ir navegando con vientos en contra para poder regresar, ir reconociendo los ríos, digo, ¿cómo se le llaman? Los movimientos submarinos del mar. Las corrientes. Y entonces, los demás, incluyendo a los chinos, que eran tan buenos navegadores, ellos también debieron de haber llegado primero a América, pero nadie tuvo la fortuna que tuvo Colón para ir y regresar, pero con dinero. O sea, a él finalmente le financian, y una de las cosas que se menciona mucho es que Cristóbal Colón era ir por el dinero, porque ya sabía todas esas historias anteriores de lugares donde había montañas de oro y ríos de plata, ¿no? Como el río de la Plata, y que iban a recogerlo. Y entonces él lo que quería era llevar el dinero a España, armar un ejército de 100,000 hombres, con todos los recursos necesarios para ir a Jerusalén, a ir a liberar. Entonces él era un creyente, entonces tenían todas esas partes. Por eso te digo, o sea, a lo que me refiero a eso, porque Seda Rosa dice que no, Roja, perdón, que no le ve nada de romanticismo. O sea, no es esa parte, sino que ya con la historia la tratan de romantizar, ¿no? Pero en esa historia, ahora los creyentes que luego se vuelven fanáticos, como los que están por ahí hincados rezando rosarios en el Zócalo capitalino de nuestra hermosa Ciudad de México, ellos estaban felices de todas esas cosas, ¿no? ¿Cómo se llama? Enseñarles a Dios, y por eso puse un texto de ahí de este hermoso escritor, que también nos ha referido esa parte de cuando les dicen a los indígenas, ¿no? Cierra los ojos y les dan, los indios tenían las tierras y ellos tenían el libro de Dios, y dicen que cierren los ojos, les dan el libro, y cuando abren los ojos ellos tienen el libro de Dios, pero no tienen las tierras, ¿no? Entonces los conquistadores ya ahí se llevaron todo el oro, y se llevaron todo. Pero bueno, la historia siempre la escribe quien es el vencedor. Por eso ese libro que referías de la historia de los vencidos, que es muy buena, que deben de leer, eso de manera obligatoria, se debe de leer esa historia de los vencidos entre muchos otros libros, porque hay unos muy buenos, a pesar de que en el grupo de Hernán Cortés, aparece por ahí Bernal Díaz del Castillo. A mí me fascina mucho ese libro, el de Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, porque tiene unos relatos increíblemente buenos, y es una crónica como tal, nos está diciendo. Y sí, sí nos dice sucesos en los que dices, ay, ¿por qué Malinche nos traicionaste? ¿Por qué quedaste callado, no? Pero hay tantas cosas que eso estaría padre ya después hablar sobre Cortés y la llegada a la gran Tenochtitlán. Pero pues yo creo que aquí está padre ya esa invitación a buscar, a leer a Cristóbal Colón, y cada vez los expertos están conociendo más. Aquí solo venimos a compartir, yo les vengo a compartir estos libros. Les dije, yo estoy empezando a leer me gustó mucho, y porque empieza con Colón, la ruta de Hernán Cortés. Lo leí hace mucho tiempo, es una novela así medio romanticona sobre el gran Cristóbal Colón, los perros del paraíso, cómo se pierde y termina ahí con esa locura. Y buenísimo libro del gran Ríos, ¿no? Entonces, pues esas serán mis recomendaciones para darse una pequeña mojadita de Cristóbal Colón. Sí, Dani. Oye, ¿y qué crees? Que para aprovechar el día de hoy, para recordar a quien merece ser recordado,
Pues el día de hoy recordamos también, bueno, a mí en lo personal me gusta mucho una persona que pues marcó bastante en la pintura de México, Dani. Hoy rememoramos en su aniversario luctuoso a Remedios Varo. ¿Qué opinas? Claro. No, magnífica. Para quienes no lo conozcan, fue una pintora surrealista De arte del siglo. surrealista. Exacto. Entonces, pues los invitamos también para que se den una probadita a aquellos que les interese este tipo de pinturas surrealistas, así como el estilo Dalí, ¿no? Es magnífica, era magnífica esta señora. Pero bueno, Sí. aquí nada más para así aprovechando el espacio, ¿no? Entonces, pues sí, hay mucho de qué hablar sobre este tema, da bastante. Recuerdo una caricatura del descubrimiento de América con Cantinflas, ahora que lo recuerdo, era hasta de risa. Sí, yo me acuerdo también de esa caricatura, no sé si la recuerdas tú, Dani, que creo que salen las carabelas, hay un meme muy bueno, ¿te acuerdas, Dani, de ese meme? A ver, ponles ese meme ya que estás, ya que no estás tan solemne. Sí, sí, se ha dado para todo y dentro de esas, ay, las mamitas chulas. Dice, a veces me dan ganas de salir de la ceremonia, pero me acuerdo que mi mami no sabe lo que es una carabela y se me quita. Pues ahí está la pinta, la Santa María, y acá está la niña. Pues sí, Dani. Entonces, sí, entonces aquí las invitaciones también, pues, para que quienes les interese este tema, están los diarios de Colón sobre sus 4 viajes. Entonces yo ahí les dejaría la invitación para que les den una leidita, para aquellos que quieren una fuente fidedigna del tema. Y pues aquí la única intención es invitar en todo momento a que se atrevan a leer, porque esa es la intención de esto, a que compartan sus lecturas, a que nos inviten a leer también los libros que han leído. A mí me gustaría mucho también, tuvimos hoy la participación activa de Germán Vivian, la verdad me gustó bastante que comentara. Creo que él nos visita del sur, ¿verdad, Dani? Germán. Él es uruguayo, el buen Germán, Igual. y también dice que del hemisferio sur también hubo perversos. Uruguay es el único país de América que no tiene población autóctona indígenas. Eso duele. Sí, por supuesto. Sí, hubo zonas donde el genocidio fue terrible y acabaron con todo mundo, ¿no? Entonces, por eso ahora afortunadamente se está teniendo otra visión. Y aún así, yo no sé si es bueno ahora que se ha visto que, por ejemplo, en Estados Unidos han estado tumbando esas esculturas de Cristóbal Colón, ¿no? Y el próximo lunes seguramente irán otra vez a pedrear y a echar Sí, no. aquí en Reforma la glorieta de Colón. Sí, ya ves Ay, que es muy difícil, ¿no? solicitaron, ¿no? Al margen. Sí, dime. Sí, solicitaron ahí quitar la estatua de Colón. Pero bueno, yo creo que es muy importante mantener una memoria histórica. Esto que nos aporta Germán es muy interesante y pues también recordarlo. A mí, como mencionaba, me gustaría escuchar la versión que tienen del sur sobre este tema. A nosotros, pues bueno, nos impacta bastante toda la conquista porque pues parece ser que la conquista de América, pues sí comienza desde la llegada, como lo mencionan, pues el expropiarse de un ser humano y decir que pues no es más que un esclavo o una bestia para poder explotarla, bueno, eso está muy fuerte, ¿no? Pero ya cuando llegan aquí a México, pues la forma en la que nosotros los mexicanos nos lo enseñan y lo concebimos y pues causa una impresión muy grande, ¿no? Me gustaría saber, por ejemplo, qué versión tienen los de, los de países del sur sobre el descubrimiento de América, y pues todo este proceso. Estaría muy bueno también saber su literatura que tienen sobre este tema, ya que somos amantes de la lectura, pues saber un poquito más, ¿no?
adentrarnos más a la lectura por ese lado y no quedar así como esta mamá que mandó con su cartulina de la niña. Está muy buena. Esa cartulina. Pero bueno, pues ahí está la invitación nuevamente a que revisemos, ¿sí? Dice Germán, la barbarie no es justificada en ninguno de los lados. Es historia, por tanto hay que Exacto. recordarlo para no volver a repetirlo, ¿no? Que esa es la consigna. Y pues bueno, yo creo que hasta aquí es todo. No nos queremos meter en broncas. Hay mucho de qué hablar de Cristóbal Colón y a mí me gusta. Yo he estado viendo pues, videos y cosas así donde le buscan más y más. Y me gustó mucho la parte del espía de Cristóbal Colón, de trabajar para dos jefes. Y cerrar con esa parte que estabas mencionando tú. ¿Qué pasaría si seres extraterrestres con mayor tecnología vienen y nos descubren? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Da para pensar bastante, ¿no? Algo así como lo que pasó en aquel entonces, llegaron a un nuevo mundo, hay recursos, somos los poderosos y ¿qué va a pasar? O los más avanzados o los más civilizados, ¿no? ¿Qué pasaría si vienen? Ya hay versiones, claro, de este tipo de literatura. La Guerra de los Mundos es una novela recomendada para poder entender más o menos este tema, ¿no? Pero sí, ¿qué pasaría si llegan seres de otro mundo y llegan a la Tierra y nos ven aquí como seres incivilizados? Es precisamente esa parte que dices, en la Guerra de los Mundos nos viene lo mismo de que eh, llegan a colonizar, llegan a matar, llegan a querer usar, porque eso es lo que nosotros hemos vivido, porque eso, si nosotros encontráramos un planeta con seres más indefensos que nosotros, haríamos lo mismo, los seres humanos harían lo mismo, estoy casi seguro, ¿no? Así que pues el tema es bastante interesante y a mí siempre me ha fascinado, porque ya lo dijo ay, se me fue el nombre de este científico que se acaba de morir, que decía que matemáticamente hablando, pues hay tantos millones de planetas parecidos al nuestro, que la probabilidad de que existan vidas en esos planetas es infinita también, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que Seda Roja no es de este planeta, ya que se vaya a su planeta mejor. Fue un placer estar contigo nuevamente, gracias a quienes nos siguen ahorita en vivo. Salúdenos para despedirnos, por favor. ¿Quién está conectado? A ver, salúdalos. Muy bien, aquí estaba Seda Roja. También nos estuvo siguiendo toda la plática, Germán. Saludos allá, Germán, donde estés. Sí, a Stephen Hopkins, dice Germán, creo que fue el que citó. Bueno, es que aquí acaba de morir recientemente también un magnífico científico, premio Nobel en México, Mario Molina. Lamentamos mucho su pérdida. Premio Nobel en química. Ujú. Pues bueno, Ok, entonces ya te despediste de todos los que participaron por aquí el día de hoy. Pues muchas gracias. Vernos a los que nos van a ver más tarde, los que nos vean ya en diferido, pues sepan que son bienvenidos también, déjenos sus comentarios y pues lean y recomienden libros, que esa es la finalidad de charla de libros, compartir el gusto por las letras. Así que pues un abrazo a todos los que nos vean. Saludos, mi estimado Vic. Nos despedimos. nos vemos, Dani. Fue un gusto estar aquí una vez más y disfrutar de esta buena plática. A ver quién se anima para la siguiente semana, sobre qué tema. Ya ¿Vale? tenemos. Buenos días, buenas tardes, buenas lunas y adiós.